El sol comenzaba a esconderse tras las montañas áridas que rodeaban al pueblo de la Cueva, un lugar casi olvidado en el norte de México, donde las tradiciones indígenas se mezclaban con las supersticiones de generaciones. Sofía, una joven restauradora de arte de la Ciudad de México, había aceptado el encargo de reparar un antiguo reloj de pared que pertenecía a la familia Mendoza, conocidos por ser tan reservados como misteriosos. Tenía 28 años, con una mirada curiosa y un pasado lleno de dudas sobre su propia identidad, pues su abuela le hablaba poco de sus raíces. La casona Mendoza estaba al final de una calle polvorienta. Sus paredes de adobe y madera carcomida por el tiempo reflejaban el abandono y el peso de los años. Al entrar, Sofía sintió un estremecimiento que pareció recorrerle la columna vertebral. El aire en el interior era denso, cargado de un silencio que más que tranquilidad parecía un aviso. Los muebles cubiertos con telas blancas, amarillentas y el piso de madera que crujía bajo sus pasos creaban una atmósfera lúgubre donde cada sombra parecía tener vida propia. El reloj, un imponente artefacto con intrincados detalles en hierro forjado, estaba colgado en la pared principal del salón. Sofía notaba que el mecanismo se estaba detenido, pero algo la atraía inexplicablemente. Mientras avanzaba en su inspección, escuchó un susurro apenas perceptible que se perdió entre las vigas del techo. No podía asegurarlo, pero sintió la presencia de alguien más en la casa. Durante la primera noche, el frío se volvió intenso, algo extraño para la época, y una sensación opresiva comenzó a envolverla. Afuera, el viento se colaba entre las ventanas mal selladas, haciendo que las cortinas bailaran de manera espectral. En la cocina, la vieja radio comenzó a emitir ruidos estáticos sin estar encendida, y el sonido del reloj comenzó a resonar con un tic-tac irregular que Sofía no pudo identificar. A medida que la oscuridad se asentaba, las historias del pueblo aparecían en su mente. Cuentos de desapariciones, de almas atrapadas en ciclos eternos, de maldiciones traídas por objetos antiguos. Sabía que no estaba allí solo para reparar un reloj, sino que estaba entrando a un legado cargado de secretos y miedos. Su motivación no era solo profesional, sino también personal. Su obsesión por entender la historia de su familia, que según rumores tenía vínculos lejanos con la Cueva y la misma familia Mendoza, la impulsaba a seguir adelante. Pero a medida que avanzaba la noche, algo dentro de la casa parecía querer advertirle de que había cosas que era mejor dejar en silencio. La noche avanzaba con un silencio inquietante en la casona Mendoza. Sofía, agotada pero determinada, continuaba revisando el mecanismo del reloj. Mientras sus dedos rozaban los engranajes oxidados, un frío repentino le atravesó el cuerpo, como si una corriente invisible la hubiera rozado. Se detuvo y miró a su alrededor. La penumbra parecía densificarse cada vez más, y las paredes parecían susurrarle secretos que no podía descifrar. En ese momento, el antiguo reloj dio una campanada, pero no fue la hora en punto habitual. La pequeña esfera marcó las 3:33 am, aunque en su teléfono, que desconocía aún que no tenía señal en la casa, era apenas la medianoche. El tic-tac, antes regular, comenzó a acelerarse, como si latiera con un pulso extraño, un ritmo que poco a poco se hizo un eco en toda la casona. De repente, Sofía sintió que algo la observaba desde la sombra del corredor. Un escalofrío la paralizó por unos segundos. Avanzó hacia el pasillo y vio que uno de los cuadros antiguos, que retrataba a un anciano de mirada severa, estaba torcido, algo improbable con la calma del viento fuera. Trató de enderezarlo, pero el marco parecía pegado, como si algo invisible lo mantuviera fuera de lugar. Al retirarse, escuchó un sonido leve, indescriptible, como respiraciones entrecortadas. Se volvió bruscamente, sin ver a nadie. Un sutil murmullo le pareció venir de la cocina, pero al ir a investigar, solo encontró una taza caída en el suelo, sin señales de haber sido movida por ella. Sus nervios se tensaron más cuando el reloj volvió
volvió a sonar. Esta vez, las campanadas se repitieron en un patrón irregular, como un código urgido que Sofía no podía entender. Intentó anotar los números en su libreta, pero justo cuando escribía 3:33, la luz del salón parpadeó y se apagó brevemente, sumergiéndola en la oscuridad absoluta. Cuando la luz regresó, notó que la vieja puerta de la biblioteca había quedado entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado. Siguió ese rastro, sus pasos resonando entre ecos que no parecían suyos. Por primera vez, algo cambió en Sofía. Ese miedo insidioso que había negado comenzó a anidar en su interior. No estaba sola ni segura, y algo en aquel reloj tenía un poder más allá de su comprensión. Quiso irse, pero el imán invisible de aquel lugar la mantenía firme, más allá del terror. Mientras revisaba el reloj una última vez, antes de retirarse por la noche, la aguja de los minutos dio un salto inesperado, marcando una hora que ni el reloj ni el tiempo real registraban. Con un estremecimiento, Sofía comprendió que aquel objeto no solo medía las horas, sino que las distorsionaba, como si estuviera señalando algo siniestro que estaba a punto de suceder. Sofía despertó con la luz débil del amanecer filtrándose por las cortinas raídas. Aquel reloj que parecía llevarla hacia un abismo del que no sabía si podría regresar, no dejaba de girar en su mente. Su curiosidad, más fuerte que el miedo que la atenazaba, la impulsó a buscar respuestas en la biblioteca del pueblo. Sabía que el misterio no se resolvería con solo observar un artefacto antiguo. Debía entender el trasfondo de aquella maldición. En el camino, el pueblo parecía dormido. Los colores de las fachadas desgastadas se apagaban bajo un sol tímido, mientras los pocos transeúntes la miraban con una mezcla de temor y recelo. Sofía captó murmullos sobre la familia Mendoza, sobre tragedias que nadie quería nombrar, y escuchó que el reloj era más que un objeto, era una presencia, un oráculo oscuro. La biblioteca, empolvada y silenciosa, estaba custodiada por don Ernesto, un anciano bibliotecario que parecía conocer el peso de cada libro que guardaba entre sus estantes. Al escuchar la historia del reloj, sus ojos se nublaron, y tras un breve momento de silencio tenso, accedió a mostrarle documentos prohibidos, cartas amarillentas, recortes de periódico y reliquias que narraban la decadencia de la familia Mendoza. Sofía descubrió una serie de eventos oscuros, desapariciones sin resolver, muertes súbitas y rumores de pactos con fuerzas invisibles. Cada documento tenía el retrato del reloj como testigo silencioso. Más inquietante aún, encontró un diario de Martina Mendoza, una antepasada que describía en sus notas una creciente desesperación ante el tiempo que acecha y mata. De regreso en la casona, las paredes parecían susurrar noticias que Sofía ya había leído, haciendo que cada sombra cobrara vida propia. La relación entre el reloj y las tragedias era inmensa, pero también comenzaba a sentir un vínculo personal. Había encontrado en una vieja fotografía a una mujer con sus mismos rasgos, una tía abuela que desapareció misteriosamente. ¿Acaso su destino estaba atado a ese reloj macabro? Mientras avanzaba en la noche, la casa se tornó aún más opresiva. El mismo reloj ahora parecía sincronizado con los latidos de su corazón. Sofía sentía que en cualquier momento el tiempo podría detenerse o acelerarse, anteponiendo el peligro contra su propia existencia. En un giro inesperado, descubrió que el reloj no solo predice la muerte, sino que parece influir en ella, manipulando el destino de quien se le acerque. La sensación de que una fuerza oscura vigilaba, empeñada en que el círculo se cerrara, la hacía dudar si podría confiar en su propia mente o si ella misma se estaba convirtiendo en parte de aquella maldición. Cada paso que daba desvelaba secretos más profundos, pero también la hundía paralelo a ese tiempo corrupto que el reloj marcaba.
un tiempo que la llamaba a sucumbir. La casa comenzó a mostrar su rostro más oscuro cuando la luna llena se alzó en el cielo, bañando la cueva con una luz espectral. Esa noche, Sofía sintió que el aire en la casona se volvía más espeso, casi tangible, como si la presencia que habitaba en ella estuviera a punto de manifestarse. Mientras intentaba avanzar con la restauración del reloj, las sombras danzaban en las paredes con movimientos que desafiaban cualquier lógica. De repente, un crujido lejano se convirtió en un estruendo cercano y Sofía, con el corazón desbocado, corrió hacia el sótano. Allí, una puerta que siempre había estado cerrada de par en par estaba entreabierta y un frío gélido emanaba de su interior. Respiró profundamente y bajó, iluminando con la linterna sus pasos vacilantes. Al fondo, en la penumbra, apareció una figura pálida y espectral, una mujer con ojos cavernosos y una expresión llena de dolor y ira. No emitía sonido, pero un susurro etéreo pareció atravesar la mente de Sofía con palabras que se desvanecían antes de comprender del todo. La figura avanzó lentamente y el ambiente se volvió asfixiante, con un olor a humedad y ceniza impregnando el aire. Sofía quiso retroceder, pero sus piernas no respondían. El espectro levantó una mano temblorosa y una corriente helada recorrió el cuerpo de la joven, congelando cada sensación. En ese momento comprendió que aquella entidad no era un simple fantasma, sino la encarnación de la maldición que habitaba en la casa y en el reloj. Al final del sótano, las paredes parecían latir como si la casa misma respirara. Una voz inaudible pero insistente comenzó a repetirse en su cabeza. La hora ya llegó. La figura desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí un silencio aterrador y una sensación de inminente peligro. Al subir, la casa parecía menos un lugar físico y más una trampa viviente. Las sombras se estiraban en los rincones y una tensión insoportable dominaba cada espacio. Sofía entendió que no estaba frente a un enemigo visible, sino contra una fuerza que manipulaba el tiempo, la realidad y el miedo mismo. Impactada, con el pulso acelerado y la mente al borde del colapso, buscó elementos que pudieran protegerla, o al menos darle pistas para enfrentar aquello. Pero sus investigaciones solo aumentaban el misterio. Cada respuesta abría puertas a preguntas aún más oscuras. El miedo se volvió palpable, una presencia constante que marcaba cada instante. Aquella primera confrontación no solo la dejó con heridas en el alma, sino con la certeza de que su vida y su destino estaban irremediablemente ligados a ese reloj maldito. Después de aquella aterradora aparición en el sótano, Sofía se sintió atrapada no solo por la casa, sino por una fuerza invisible que parecía acechar cada movimiento. Decidida a escapar, su mente se agitaba con ideas de huida, pero al dirigirse a la entrada principal, se encontró con una realidad aún más cruel. Las puertas y ventanas, que antes parecían normales, ahora estaban selladas por un hechizo invisible. Intentó llamar a su teléfono celular, pero no había señal. La batería comenzó a drenarse rápidamente, como si la energía misma de la casa absorbiera cualquier intento de comunicación. Su respiración se aceleró y el pánico comenzó a abrirse paso entre sus pensamientos. Mientras buscaba una salida alternativa, cada pasillo y habitación parecía cambiar lentamente de forma, como un laberinto que se reconfiguraba para confundirla y retenerla. Los relojes dispersos por la casa seguían emitiendo un tic-tac escalofriante, sincronizados con el latido acelerado de su corazón y marcando horas que no correspondían al tiempo real. En un momento de desesperación, Sofía notó que las sombras parecían alargarse hacia ella como dedos que intentaban atrapar su pellejo, rozándola sin dejar marcas físicas, pero dejando una sensación helada en el alma. En la cocina, las luces comenzaron a titilar y el suelo vibró bajo sus pies. Intentó usar la puerta trasera para escapar, pero una fuerza invisible la empujó hacia atrás con violencia. La casa no solo la tenía atrapada, sino que jugaba con su mente y sus temores más profundos.
En ese sitio, la noche parecía eterna y el tiempo un enemigo incontrolable. Sofía recordó fragmentos de su infancia y la sensación de soledad que la había acompañado toda la vida. Temores que ahora el lugar magnificaba, haciéndola vulnerable. Mientras buscaba refugio en el desván, halló un antiguo relicario de plata con inscripciones en náhuatl. Al tocarlo, sintió un leve alivio, como si ese pequeño objeto protegiera su espíritu de la vorágine oscura que se desplegaba a su alrededor. Sin embargo, sabía que no podía quedarse ahí mucho tiempo. La presencia maligna se hacía cada vez más agresiva. Con cada intento fallido de fuga, Sofía comprendía que la casa, el reloj y sus fantasmas formaban un círculo cerrado del que solo podría salir enfrentándolos. No era solo un juego del destino, era una batalla por su vida y por romper un ciclo impuesto hace generaciones. El intento de fuga la dejó exhausta física y psicológicamente, pero también encendió en ella una determinación firme. Debía descubrir la verdad oculta y encontrar la manera de liberarse, aun cuando el tiempo jugara en su contra. Después de noches de insomnio y miedo constante en la casona, Sofía sintió que debía profundizar en la historia que sostenía la maldición del reloj y la familia Mendoza. Ya no era solo una restauradora intentando cumplir un trabajo, se había convertido en una pieza más dentro de un rompecabezas que parecía destino. Con el relicario que encontró en el desván colgado al cuello, Sofía volvió a la biblioteca del pueblo, donde don Ernesto la esperaba con un libro antiguo, encuadernado en piel desgastada. «Esto solo lo han leído pocos», dijo con voz grave, entregándole las páginas amarillentas. Comenzó a leer en voz alta fragmentos del diario de Martina Mendoza, la antepasada cuyo espíritu parecía aún perseguir la casa. Martina describía una noche de hace más de un siglo en que don Salvador Mendoza, el patriarca de la familia, se volvió un hombre quebrado por la locura y la desesperación, presionado por deudas, obsesionado con preservar su legado y aterrorizado por una enfermedad que consumía a su esposa. Salvador recurrió a un artesano tolteca, quien fabricó el reloj como un amuleto y al mismo tiempo una maldición. El artesano lanzó un hechizo para que el reloj marcase no solo las horas, sino el momento exacto en que alguien de la familia moriría, encerrando a los Mendoza en un ciclo macabro de muerte y renacimiento espiritual. Martina escribió con angustia sobre la noche en que Salvador mató a varios familiares en un arranque de locura, sellando la condena para las generaciones futuras. Al regresar a la casona, Sofía sentía que las paredes parecían cargar con ese sufrimiento ancestral. Su propia sangre estaba entrelazada con ese linaje trágico y la conexión con ella era más profunda de lo que imaginaba. La casa, el reloj y su pasado familiar se convirtieron en un mismo ente que clamaba por ser liberado. Sin embargo, la revelación vino acompañada de una advertencia oculta entre líneas. Martina sugería que la única forma de romper la maldición era enfrentando ese doloroso pasado y realizando un ritual antiguo que involucraba el sacrificio consciente y la aceptación del tiempo como fuerza inevitable. La mente de Sofía se debatía entre el miedo a la muerte y el deseo de salvar su alma y la memoria de sus ancestros. Sabía que no solo estaba luchando contra un espíritu maligno, sino contra la desesperación y los fantasmas que residen en cada familia marcada por el horror. Afuera, la tormenta comenzaba a arremeter contra las ventanas como si el cielo mismo llorara la tragedia no resuelta. Sofía comprendió que su destino estaba sellado. Debía confrontar el pasado para tener alguna esperanza. La tormenta que había comenzado en la noche anterior se transformó en un aguacero implacable que golpeaba con fuerza los cristales antiguos de la casona Mendoza. Sofía sentía cómo la presencia maligna que habitaba en ese lugar crecía en poder y malicia, absorbida por la furia de la naturaleza que parecía ser un reflejo exterior
terror de los horrores internos del reloj. El tic-tac del reloj resonaba en cada rincón de la casa, pero ya no era un mero sonido. Tenía una vibración que atravesaba el cuerpo, haciendo que la sangre se helara y la mente se nublara. Las horas avanzaban con una rapidez escalofriante y el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo, atrapando a Sofía en una experiencia fuera de la realidad. Las apariciones aumentaron en intensidad. Por los pasillos aparecían figuras efímeras, rostros distorsionados que reflejaban dolor y desesperación, repitiendo gritos mudos o susurrando promesas de muerte. La casa, que antes se mantenía en una penumbra opresiva, ahora se volvía un torbellino de sombras vivas que acercaban la muerte a cada instante. Sofía perdió la noción del día y la noche. El cansancio y el miedo comenzaban a devorar sus fuerzas, pero ella se aferraba a la idea de que existía un camino para salvarse y liberar a sus ancestros de esa prisión temporal. Sin embargo, una voz interna cada vez más insistente la invitaba a rendirse, a aceptar el ciclo de dolor que el reloj dictaba. Durante uno de los momentos más intensos, mientras buscaba entre los restos de la biblioteca un libro que contenía rituales ancestrales, el brillo del relicario en su cuello se apagó súbitamente, dejándola vulnerable. Esa oscuridad fue aprovechada por la presencia, que la acorraló con un ataque invisible y violento, lanzándola contra el piso. Incapaz de levantarse sin ayuda, Sofía tuvo la certeza de que había traspasado un límite. El reloj marcaba ahora una hora que no podía leer con claridad, y sentía cómo la maldición se había apoderado no solo de la casona, sino de su esencia misma. En un instante fugaz, recordó palabras de Martina en su diario: solo enfrentando al tiempo, aceptando su principio y su fin, se puede romper el hechizo. Pero, ¿cómo hacerlo cuando la amenaza parecía invencible y cada segundo era un pulso más cerca del abismo? El pueblo permanecía distante, ajeno a su lucha, y Sofía se daba cuenta de que estaba sola contra una fuerza ancestral. La esperanza menguaba, y con ella, la frontera entre la realidad y la locura se desdibujaba en el tic-tac espiral del reloj que siempre marcaba la hora de la muerte. Las sombras que se agigantaban en la casona Mendoza ya no eran solo fantasmas del pasado, sino fuerzas activas que asfixiaban el presente con su presencia maligna. Sofía, agotada y casi sin fuerzas, sentía que la realidad se desgarraba a su alrededor. La casa se había convertido en un laberinto sin salida, donde cada puerta abierta solo conducía a más oscuridad y al temor sin fin. El reloj, con su tic-tac frenético, parecía marcar la cuenta atrás de su vida. No importaba cuánto corriera o se escondiera, el sonido resonaba con un eco que perforaba su mente y que la hundía en una pesadilla intangible. La energía que antes la impulsaba a seguir luchando comenzaba a desvanecerse, sustituida por un agotamiento profundo y un miedo paralizante. En medio de la casa, Sofía cayó de rodillas junto al reloj. Las lágrimas corrían sin control. Recordó con desesperación su infancia, la sensación de abandono y soledad que siempre la acompañó, y esa conexión con sus ancestros que ahora se transformaba en una cadena de sufrimiento que la ataba al destino marcado. No podía evitar preguntarse si la elección de venir a la cueva había sido una fatalidad o un sacrificio predestinado. Los susurros se transformaron en voces estridentes que le exigían rendirse, dejarse consumir por la oscuridad que el reloj representaba. Intentó gritar, pero el aire parecía negarse a salir de sus pulmones. La angustia la atrapaba como una marea imparable. Un sonido inesperado, un golpe seco en una pared cercana, la sacó de su trance. Con esfuerzo, levantó la cabeza y vio una pequeña luz que provenía del relicario. Esa chispa mínima de esperanza iluminaba, aunque débilmente, la espesura de su desesperación. Sin embargo, la casa respondió con un estremecimiento violento. Muebles se cayeron, cuadros estallaron, y una sombra mayor, más densa y terrorífica que todas las anteriores, apareció ante ella, bloqueando toda posible escapatoria. El miedo alcanzaba su cúspide, y Sofía supo que ese era el
momento decisivo entre rendirse o enfrentar el horror de frente. Mecida entre la locura y la valentía, Sofía sintió que el tiempo se comprimía, que cada segundo era un minuto y cada minuto una eternidad. Estaba sola, al borde de la derrota, con el tic-tac del reloj tatuado en el alma. El tiempo parecía haberse detenido en la casona Mendoza, pero el tic-tac del reloj marcaba de forma incesante el destino de Sofía. Con el espíritu consumido por el miedo, pero con una chispa de decisión que surgía de lo más profundo de su ser, se preparó para enfrentar lo que había acechado por generaciones a su familia. La sombra imponente que la había acorralado en el capítulo anterior se hizo más nítida, revelando los rasgos distorsionados de don Salvador Mendoza, el patriarca que en vida había sido responsable de la tragedia y que ahora regresaba en forma de espectro para defender la maldición. Sus ojos ardían con un fuego espectral y su voz era un eco que reverberaba en la mente de Sofía, mezclando reproches, dolor y odio antiguo. Sofía, con el relicario en la mano, recordó las palabras escritas por Martina en su diario. El rito ancestral para romper la maldición debía hacerse enfrentando al tiempo y al espíritu, aceptando con valor la vida y su inevitable final. Utilizando los conocimientos que había ido recopilando, Sofía comenzó a recitar en voz alta las oraciones toltecas, mientras trazaba un círculo de sal alrededor del reloj y de ella misma, sellando el espacio donde se desataría la batalla entre el pasado y el presente. Don Salvador, furioso, atacó con una furia sobrenatural, alterando el tiempo dentro de la casona. Las horas se aceleraban y retrocedían, objetos se multiplicaban y desaparecían, y las paredes parecían doblarse. Pero Sofía resistía, sosteniendo el relicario que emanaba una luz tenue pero constante. En un momento decisivo, cuando el reloj marcó la hora que siempre había significado muerte, Sofía se enfrentó directamente al espíritu, ofreciéndole perdón y liberación que solo podía surgir del sacrificio consciente y la aceptación del ciclo de la vida y la muerte. Su voz tembló, pero fue firme, y las palabras fueron un puente que unió a las generaciones en dolor. Don Salvador, aunque desafiante, comenzó a desvanecerse, como si liberara una carga milenaria que pesaba sobre él. El tic-tac frenético del reloj disminuyó su ritmo hasta detenerse completamente en un silencio abrumador. Sofía, exhausta, sintió que el tiempo alrededor suyo recobraba su flujo natural, pero sabía que ese triunfo no había sido gratuito. La batalla había requerido renunciar a parte de sí misma, enfrentar sus miedos más profundos y aceptar el destino que la familia Mendoza había forjado con dolor. La casona quedó en calma, pero el peso de generaciones pasadas persistía en las paredes, ahora aligerado por la esperanza que Sofía había logrado encender. El amanecer llegó a la cueva con un silencio cargado de nostalgia y misterio. La tormenta había cesado y la casona Mendoza permanecía en aparente calma, como si la batalla nocturna nunca hubiera sucedido. Sin embargo, dentro de sus muros, el tiempo ya no era el mismo. Sofía, sentada frente al reloj ahora detenido, sentía el peso del cambio en su corazón y en su alma. Aunque había logrado romper la maldición, el costo fue alto y la transformación profunda. En su rostro se reflejaba el cansancio de un viaje vivido entre el miedo y la valentía, pero también un brillo tímido de esperanza. Sabía que parte de ella había quedado atrapada en aquel tiempo suspendido, en ese ciclo ancestral que rompió con un sacrificio tangible, renunciar a la inocencia, aceptar la fragilidad de la vida y reconciliarse con sus propios fantasmas familiares. Mientras guardaba las herramientas, el relicario en su cuello emitió un tenue fulgor como reacción a la liberación. Era un símbolo, un amuleto que ahora la protegía, pero también la ataba de forma invisible al destino de
aquel pueblo y a la memoria de los Mendoza. Al salir de la casa, la luz del sol la recibió cálida pero diferente. El mundo había seguido girando, pero la sombra de la casona quedaba ahora silenciosa, con un mensaje claro para quienes se atrevieran a acercarse. Los vecinos, al verla, la miraron con respeto y reserva, conscientes de que Sofía había enfrentado no solo un reloj, sino siglos de dolor. La historia del reloj se convertiría en leyenda, un aviso para los curiosos y los desesperados. Sofía, por su parte, decidió quedarse en la cueva un tiempo más. El vínculo con su pasado y con aquel lugar misterioso se había vuelto parte de su identidad. Tenía la esperanza de escribir un nuevo capítulo donde no predominaran las sombras. Sin embargo, en noches sin luna, algunos aún aseguran escuchar el lejano y persistente tic-tac, un eco del reloj que siempre marca la hora de la muerte, recordando que el tiempo es un misterio infinito y que algunos secretos del pasado nunca mueren del todo. San Mateo era uno de esos pueblos que parecían detenidos en el tiempo, con calles empedradas que se entrelazaban entre casas de adobe cuyas paredes guardaban las historias de generaciones enteras. Al caer la tarde, los colores del atardecer pintaban el cielo con tonos rojizos y morados, pero siempre había una sombra persistente que parecía extenderse más allá de lo natural, un presagio que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. La familia Torres, recién llegada de la ciudad, buscaba en San Mateo un refugio para reconstruir sus vidas tras años de conflictos. Miguel Torres, un joven curioso y tenaz, cargaba con la responsabilidad de proteger a su madre, Clara, y a su hermana pequeña, Sofía. Clara, una mujer fuerte pero marcada por la pérdida de su esposo, mostraba una mezcla de ansiedad y esperanza en su mirada, intentando disimular el temor que le provocaba la atmósfera del pueblo. Sofía, por otro lado, era una niña soñadora, que encontraba en las leyendas del pueblo una fuente de fascinación más que de miedo. En medio de la plaza principal, la casa de don Ernesto destacaba por su apariencia anticuada, con ventanas casi siempre cerradas y persianas que crujían cuando el viento recorría las callejuelas. Los lugareños evitaban pasar cerca y cuando lo hacían, bajaban la voz al mencionar su nombre. Don Ernesto era un hombre que, a pesar de los años, jamás parecía envejecer. Su figura se mantenía inalterable desde hacía décadas, y los rumores sobre su supuesta inmortalidad se entrelazaban con historias de pactos oscuros y desapariciones inexplicables. Desde su llegada, los Torres habían notado esa sensación opresiva que se filtraba en el aire, una mezcla de frío y silencios incómodos. En las noches más tranquilos, un extraño sonido de cadenas arrastrándose parecía escapar de las paredes cercanas a la misteriosa casa, y en el viento llegaban susurros que pocos podían entender. La vida en San Mateo tenía un ritmo pausado, pero bajo esa calma superficial, el temor latía fuerte, como un corazón oscuro esperando despertar. Mientras Miguel observaba por la ventana el perfil de don Ernesto detrás de sus cortinas cerradas, un sentimiento extraño se clavaba en su pecho. No solo ese hombre escondía un secreto, sino que algo en San Mateo estaba conectado con él, algo tan antiguo y terrible que amenazaba con devorar a todos los que osaran cruzarse en su camino. Y esa noche, sin saberlo, los Torres acababan de comenzar un viaje del que ya no habría retorno. Aquella noche, la casa de los Torres parecía atrapada en un silencio denso que contrastaba con el ruido habitual de los grillos y el murmullo lejano del río. Clara intentó tranquilizar a sus hijos mientras preparaban la cena, pero en el fondo sentía una inquietud que no lograba explicar. Miguel, sensible a cualquier cambio en el ambiente, observaba con atención cada movimiento fuera de su ventana. De repente, un golpe seco y fuerte resonó en la ventana del comedor. Fue tan inesperado que Sofía dejó caer su tenedor, con los ojos muy abiertos. Miguel salió corriendo hacia la ventana, pero no había nada visible fuera. Solo la oscuridad
y unas hojas que el viento movía de un lado a otro. Intentó convencerse de que había sido alguna rama, pero una extraña sensación de ser observado le caló la piel. A la mañana siguiente, Clara notó que la puerta principal tenía algo nuevo. Una figura tallada en madera, pequeña pero inquietante, descansaba justo en el umbral. No había señales de que alguien la hubiese puesto, ni huellas alrededor. La figura representaba a un pequeño alma encadenada, con un rostro dolido y ojos huecos que parecían seguirlos a donde fuera. Sofía sintió una mezcla de miedo y fascinación y quiso tocarla, pero Miguel se lo impidió, receloso. Los días siguientes estuvieron marcados por eventos inexplicables. Luces que parpadeaban sin razón, susurros apenas audibles en las noches y sombras que parecían alargarse y retraerse en paredes y esquinas. La tensión en la casa fue creciendo como una oleada silenciosa. Clara comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía a don Ernesto mirándola fijamente sin expresión alguna, mientras voces quebradas le susurraban secretos que no alcanzaba a entender. Miguel, inquieto, decidió preguntar a algunos vecinos sobre la figura de madera, pero se encontró con miradas evasivas y respuestas cortantes. Una anciana le susurró que ese tipo de figuras eran usadas para atar almas y proteger secretos. Bajo esa advertencia, el joven sintió que el enigma del vecino inmortal comenzaba a abrir una puerta hacia un abismo más profundo y peligroso. En ese ambiente cargado de misterio, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué era lo que realmente protegía a don Ernesto y por qué la presencia del mal parecía concentrarse justo ahí, tan cerca, tan imposible de ignorar? El miedo empezó a tejer su red y cada miembro de la familia Torres sentía que estaba siendo arrastrado hacia algo mucho más grande de lo que podían comprender. Miguel se volvió una obsesión, casi una misión personal, descubrir qué se escondía tras ese vecino extraño. Durante el día navegaba entre sus responsabilidades en la escuela y las tareas del hogar, pero cada minuto libre lo dedicaba a investigar. Su curiosidad estaba alimentada tanto por el miedo como por una necesidad profunda de proteger a su familia. En su interior sentía un conflicto, el deseo de huir de lo desconocido y la obligación de enfrentarlo. Clara, mientras tanto, vivía atormentada por sueños fragmentados y recuerdos de su esposo fallecido, cuyo inesperado deceso años atrás le había dejado una herida abierta. Aquella pérdida la hacía sufrir, pero también la fortalecía. No permitiría que nada malo le sucediera a sus hijos, aunque para eso debiera enfrentarse a fuerzas más allá de su comprensión. Ella empezaba a darse cuenta de que el pueblo guardaba secretos viejos que enturbiaban el presente, y eso la llenaba de un temor visceral. Sofía, con su inocencia infantil, comenzó a coleccionar historias que le contaban en la escuela. Hablaban de La Llorona y de espíritus atrapados en casas viejas, pero para ella era más fascinación que miedo. En ocasiones se le veía merodeando cerca de la casa de don Ernesto, atraída por una curiosidad que no comprendía del todo. Esa atracción despertaba preocupaciones en Miguel, quien temía que su hermana menor pudiera meterse en peligro sin ser consciente. Una tarde, Miguel decidió visitar la biblioteca del pueblo, un lugar polvoriento y casi olvidado, custodiado por un anciano bibliotecario que parecía saber más de lo que decía. Entre los estantes encontró un libro antiguo con encuadernación desgastada, titulado Leyendas y Maleficios de San Mateo. En sus páginas leyó sobre un hombre que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para no morir jamás, intercambiando su alma por la inmortalidad, pero a un costo terrible. Debía guardar las almas de quienes intentaban liberarse del mal que él servía. Según el texto, el hombre antiguo residía en una casa que parecía viva, capaz de cambiar su forma y encerrar a quienes se atrevieran a acercarse demasiado. El libro hablaba también del cofre de almas,
un objeto que mantenía preso el mal y que, si se abría, liberaría consecuencias inimaginables. Miguel sintió un escalofrío. Sabía que la casa de don Ernesto era esa misma que describía el libro y que sus vecinos estaban envueltos en algo mucho más oscuro que supersticiones. Al caer la noche, la familia Torres comenzó a notar que los relojes en su casa se detenían a la medianoche y que por momentos los objetos parecían moverse del lugar sin explicación. El aire se volvía denso y una presencia invisible hacía que los latidos del corazón se aceleraran sin razón aparente. En susurros quedos, Miguel confesó a Clara su miedo de que su familia estuviera atrapada en una trampa que no sabían cómo deshacer. Pero lo que nadie esperaba era que ese mismo día una carta sin remitente apareció en la puerta de su casa. En ella solo había una frase escrita con tinta roja: no confíes en él. La verdad es más oscura de lo que imaginas. El misterio comenzaba a revelarse, pero a la vez a enredar aún más a los Torres en una red de peligro y terror que apenas comprendían. Aquella noche, en la pequeña y desgastada casa de los Torres, el ambiente se cargó de una tensión irrespirable. Clara intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban mientras encendía las velas, ya que la electricidad había fallado sin motivo aparente. Sofía se acurrucaba cerca de ella, buscando consuelo, mientras Miguel vigilaba la puerta, con los ojos atentos a cada sombra. De repente, un susurro helado recorrió la habitación, un sonido quebrado, mitad llanto, mitad lamento, que parecía emanarse de las paredes mismas. Fue entonces cuando una figura apareció en el umbral del pasillo, una sombra oscura, casi humana, pero con un rostro distorsionado y ojos que brillaban con un rojo malévolo. No era ni totalmente sólida ni del todo etérea. Su presencia distorsionaba el aire alrededor como si fuera una tormenta contenida. Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquella entidad no era de este mundo y sin embargo estaba allí, enfrentándolos con una furia silenciosa. La entidad emitió un grito que taladró el alma, haciendo que las paredes parecieran vibrar con un temblor inquietante. Clara gritó, cubriendo a Sofía con su cuerpo, mientras ella misma sentía que una fuerza invisible la presionaba contra la pared, impidiéndole moverse. La figura avanzó lentamente y en un acto de valentía impulsada por el instinto de protección, Miguel intentó enfrentarla con palabras, recordándole lo que había leído sobre las almas atrapadas. La sombra pareció detenerse un instante, como si la mención del cofre y el pacto despertara algo enterrado en su ser oscuro. Sin embargo, en ese instante vulnerable apareció don Ernesto en la puerta. Su rostro seguía siendo inexplicablemente joven, su expresión fría y sin emociones. Con un gesto apenas perceptible, la sombra se desvaneció en un suspiro de viento helado. Don Ernesto habló con voz serena pero firme. No debieron haberse metido en esto. Ahora están ligados y no podrán escapar fácilmente. El corazón de Miguel latía con furia y miedo al mismo tiempo. Había sentido el rostro del verdadero peligro y había comprendido que no se trataba solo de pactos antiguos o leyendas, sino de una fuerza real y despiadada, personificada en ese vecino eterno. Clara, en lágrimas, comprendió que su familia estaba atrapada en un juego macabro, donde el vecino guardaba algo aún más terrible. Después de esa noche, un nuevo silencio pesado se instaló en la casa, pero ninguno de ellos podía dormir sin sentir aquella mirada rojiza acechando desde las sombras, recordándoles que la amenaza no era solo un cuento, sino una condena viva, que había llegado para transformar sus vidas en una pesadilla interminable. Después de la aterradora aparición, la familia Torres sabía que no podían quedarse más tiempo en San Mateo. Al amanecer, empacaron apresuradamente algunas pertenencias esenciales, con la esperanza de escapar de aquella pesadilla. Cada uno cargaba no solo con sus maletas, sino también con el peso creciente del miedo.
Clara sostenía a Sofía con fuerza, tratando de mantenerla alejada de la realidad que la rodeaba, mientras Miguel conducía con las manos firmes, pero el corazón agitado por la incertidumbre. Salieron del pueblo tomando la carretera que serpenteaba entre las montañas, cubierta por un cielo gris plomizo que amenazaba con una tormenta. Sin embargo, a medida que avanzaban, la neblina comenzó a levantarse del suelo, densa y opresiva, como si el propio aire quisiera impedir su huida. El motor del coche empezó a fallar, emitiendo ruidos extraños, y finalmente se apagó en medio de la nada, dejando a la familia atrapada en un silencio inquietante. Intentaron reiniciar el motor sin éxito, y Miguel sacó su celular para pedir ayuda, pero no había señal. Clara intentó calmar a sus hijos, pero la desesperación se hacía visible en sus ojos. En la distancia, una silueta apareció. Era don Ernesto, siempre joven, caminando hacia ellos con paso lento e implacable, como si el tiempo no tuviera ningún efecto sobre él. El ambiente se volvió helado. La neblina se espesó y la carretera parecía desaparecer, transformándose en un camino sin fin que no conducía a ningún lado. Era como si la realidad se distorsionara a su alrededor. Intentaron bajar del coche para buscar ayuda, pero una fuerza invisible parecía mantenerlos dentro, una barrera intangible que no les permitía dar un paso fuera del vehículo. Clara, con lágrimas en los ojos, murmuró que aquello había sido una trampa desde el principio y que la maldad de don Ernesto se extendía más allá de su casa. Miguel sintió la impotencia consumiéndolo. No era solo la presencia física de su vecino, sino un poder oscuro que controlaba el territorio, un laberinto del que no podían escapar. A medida que la silueta se acercaba más, voces comenzaron a susurrar en la neblina, mezclando un lamento con advertencias. Aquí están atrapados. No podrán huir. Sofía, aterrorizada, se abrazó a su madre, mientras Miguel se preparaba para lo que estaba por venir, consciente de que escapar no sería tan fácil. La noche traía consigo un nuevo nivel de peligro, uno en el que la esperanza parecía desvanecerse poco a poco bajo el dominio implacable del vecino eterno. En ese momento quedó claro que no solo debían luchar por la fuga física, sino también por romper el hechizo que los mantenía prisioneros en San Mateo, un lugar donde el tiempo y la realidad obedecían a reglas siniestras y crueles. Desesperados y sin opciones, los Torres buscaron refugio en la pequeña iglesia del pueblo, un edificio gastado por el tiempo, con paredes cubiertas de humedad y bancos viejos que parecían haber sido testigos de historias oscuras. Clara llevaba a Sofía en brazos, mientras Miguel inspeccionaba cada rincón, intentando hallar alguna señal que pudiera ofrecerles esperanza. El silencio dentro del recinto era profundas, roto solo por el eco lejano de gotas de agua que caían desde el techo. En medio de esa atmósfera de encierro y miedo, un anciano sacerdote apareció de la nada. Se llamaba Padre Luis, y su mirada melancólica ocultaba un conocimiento profundo sobre la maldición que caía sobre San Mateo. Con voz pausada, comenzó a relatar la historia prohibida del pueblo, del hombre que había vendido su alma para alcanzar la inmortalidad y que ahora vivía atrapado en la casa antigua, cumpliendo un rol oscuro como guardián de almas. Don Ernesto, explicó el sacerdote, hizo un pacto con La Llorona, una figura que en la leyenda mexicana es el espíritu vengativo de una madre que perdió a sus hijos y que castiga a los vivos, atrapándolos en un limbo de dolor eterno. A cambio de su inmortalidad, don Ernesto debía mantener encerradas las almas de quienes al intentar liberarse de la maldición habían quedado atrapadas en su cofre misterioso, un objeto que él custodiaba celosamente. El sacerdote sacó de su bolsa un pequeño relicario y advirtió que el poder de romper la maldición solo podría activarse con la sangre legítima de alguien que estuviera dispuesto a sacrificar parte de su alma. Contó que muchas generaciones habían tratado de enfrentarlo, pero nunca pudieron destruirlo, pues la casa y el cofre estaban protegidos por antiguas fuerzas que distorsionaban la realidad. Miguel, escuchando atento, sintió una mezcla de miedo
y determinación. La necesidad de vencer a don Ernesto empezó a ser más fuerte que el temor. Clara, aunque con lágrimas en los ojos, también asumió que debían luchar, a pesar del costo posible. Sofía, aunque todavía inconsciente del peligro total, abrazaba a su madre con inocencia, iluminando la escena con un tenue rayo de esperanza. Mientras el padre Luis hablaba, afuera empezó a resonar un estruendo, como si algo antiguo e inhumano despertara al sentir la reunión de aquellos que buscaban romper su dominio. Los ojos de los Torres se encontraron, comprendiendo que el pasado no era solo milenario, sino presente, y que el destino del pueblo y el suyo propio estaba a punto de cambiar para siempre. La revelación del pasado les abrió un camino, pero también les mostró que la batalla sería mucho más violenta y peligrosa de lo que jamás imaginaron. Aquel día comprendieron que debían sacrificar todo para liberar sus almas y las de los demás, enfrentando sombras antiguas y un mal que solo se alimentaba del miedo y la desesperanza. Los días que siguieron a la revelación del sacerdote parecieron marcar una escalada irreversible en el terror que envolvía a la familia Torres y a todo San Mateo. La atmósfera se tornó aún más opresiva, con nubes oscuras que cubrían el sol y tormentas repentinas que parecían arrancar gritos del viento. Cada rincón del pueblo parecía retorcerse bajo una sombra creciente, y las noches ya no eran solo oscuras, sino vivas, con presencias que rozaban la piel y susurraban palabras incomprensibles. Miguel empezó a notar en sí mismo un cambio interno. La determinación para enfrentar lo imposible le daba fuerza, pero al mismo tiempo sentía cómo la desesperanza se filtraba en su corazón, haciéndole cuestionar si realmente podrían sobrevivir. Clara, agotada física y emocionalmente, intentaba mantener la unidad familiar, pero era obvio que la maldición estaba desgarrándolos, alimentándose de sus miedos y dudas. La casa de don Ernesto se volvió aún más siniestra. Se reportaron fenómenos incontrolables, objetos que volaban de un lado a otro, luces que se apagaban y encendían, y sombras que se materializaban desde la nada para desaparecer con un grito ahogado. Los aldeanos comenzaron a contar que en las noches se escuchaban gritos desgarradores dentro de la vieja casa o de lugares cercanos, como si las almas encerradas clamaran por liberación, pero sin encontrar alivio. Una madrugada, Sofía desapareció por unas horas. Fue encontrada en las afueras del pueblo, casi hipnotizada, señalando hacia la casa de don Ernesto. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban vidriosos y vacíos. Clara sintió que algo intentaba agarrar a su hija desde un lugar invisible y oscuro, y aquella experiencia fue un golpe brutal para todos. Don Ernesto parecía inmutable. Su rostro joven y su mirada fría daban la sensación de que absorbía el sufrimiento a su alrededor para convertirse en una presencia más poderosa y temible. Cada ataque, cada fenómeno extraño parecía no solo aumentar su fuerza, sino también desgarrar poco a poco la realidad alrededor de San Mateo, abriendo fisuras que dejaban escapar ecos de un mundo más allá del tiempo. La comunidad, aterrorizada, empezó a dividirse. Algunos querían huir, otros deseaban enfrentarlo y destruir el mal, y un pequeño grupo, bajo el influjo de una desesperación casi fanática, empezó a rendirle culto a don Ernesto, creyendo que someterse a él era la única forma de sobrevivir. La familia Torres se encontró en medio de esta tormenta, luchando contra fuerzas que iban más allá de lo visible y sintiendo que la amenaza se transformaba en una sombra que los perseguía día y noche, alimentando sus peores pesadillas y empujándolos al límite de la resistencia humana. El miedo ya no era solo una sensación, sino una entidad viva, y la única forma de sobrevivir sería enfrentándola con todo el valor que les quedaba, aunque eso significara adentrarse en la oscuridad más profunda, donde la luz parecía haberse extinguido para siempre. El peso del temor comenzó a aplastar a la familia Torres con una fuerza casi insoportable. Cada noche, el sueño se volvió un territorio prohibido donde pesadillas retorcidas les robaban la paz y les recordaban que el mal que acechaba no tenía piedad ni límite.
Clara, que siempre había sido el pilar de fuerza, empezó a flaquear. Sus noches se llenaban de sollozos silenciosos, mientras en sus ojos asomaba un agotamiento que su intento por esconder no podía cubrir. Miguel, por su parte, sentía cómo la obsesión por salvar a su familia y a Sofía lo consumía. Su mente oscilaba entre la esperanza y la desesperación, alimentada por la incertidumbre de hasta dónde podría llegar el poder de don Ernesto. Las marcas en su piel que aparecían tras cada encuentro con la casa sombría se multiplicaban, señales visibles de una lucha que había trascendido el plano físico. Sofía tenía momentos fugaces de lucidez, pero la mayoría del tiempo se encontraba en un estado de trance, sus ojos vacíos como abismos que parecían absorber la luz a su alrededor. Clara temía que su hija se perdiera para siempre, y con cada instante que pasaba sentía el frío de la derrota anticipada hundirse en su corazón. La desesperación general se reflejaba también en el pueblo, ahora sumido en un miedo colectivo. Los habitantes cerraban sus puertas al caer el sol y evitaban cualquier contacto con los Torres, temerosos de ser arrastrados hacia la maldición. Algunos rumores comenzaron a circular sobre desapariciones sin explicación, y la paranoia se volvió el segundo aire del pueblo. En una de las noches más oscuras, el pueblo fue sacudido por un ritual sangriento, llevado a cabo por el grupo de fanáticos que adoraba a don Ernesto, buscando ofrecerle nuevas almas para mantener su inmortalidad y control. Las voces de los tormentos se elevaron en la noche y los gritos desgarradores parecían rasgar el velo entre la realidad y el abismo, llevándose cualquier esperanza de alivio. Miguel, Clara y Sofía estaban al borde del colapso. Lo imposible parecía inminente. La maldición estaba a punto de engullirlos. En sus peores momentos, la familia discutía. Las tensiones afloraban con palabras que dolían y miedos que se volvían reproches. Pero, en el fondo, una chispa de amor y coraje aún los mantenía unidos. En el punto más oscuro, cuando la sombra de la derrota se cernía con fuerza, un susurro inesperado llegó a sus oídos. Una antigua canción en náhuatl que el sacerdote Padre Luis había mencionado en su revelación como clave para enfrentar lo demoníaco. Ese sonido, débil y lejano, trajo un atisbo de esperanza, reavivando la llama de la lucha en sus corazones exhaustos. Sabían que la batalla definitiva se acercaba, y aunque el terror parecía invencible, esa pequeña luz en la oscuridad les recordaba que todavía no todo estaba perdido. El terror tenía un límite, y ellos estaban decididos a cruzarlo, sin importar el precio. La noche en que los Torres decidieron enfrentar el terror, de una vez por todas, parecía cargada de un presagio oscuro que ni siquiera el viento osaba romper. La tormenta había cesado, dejando un cielo sin estrellas y un silencio sepulcral que envolvía cada rincón del pueblo. Miguel, Clara y Sofía, juntos y a la vez con sus miedos a cuestas, se dirigieron hacia la casa de don Ernesto, el epicentro de toda aquella pesadilla que había consumido sus vidas. Miguel llevaba consigo el libro antiguo que había encontrado en la biblioteca, lleno de símbolos y conjuros escritos en lenguas olvidadas. Clara sostenía un rosario heredado de su abuela, lleno de pequeñas figuras protectoras. Sofía, con una tenue luz de esperanza en sus ojos, parecía saber que ese momento era decisivo. Cada paso que daban era un eco en el tiempo, un latido que resonaba con la fuerza del enfrentamiento que les esperaba. Al entrar en la casa, la atmósfera se volvió tangible, casi sólida, como si el mismo aire estuviera imbuido de oscuridad y maldad. Las paredes parecían respirar y susurrar secretos inconfesables. El cofre de almas, oculto en una habitación secreta, brillaba con una luz tenebrosa y estremecedora. Sabían que destruirlo era la clave para romper el pacto y liberar a las almas atrapadas, pero también sabían el costo que eso implicaría. Don Ernesto apareció, su rostro inmutable, con una expresión que mezclaba desprecio y tristeza ancestral. Su voz resonó en las paredes, fría y poderosa. No pueden imaginar el precio de su osadía. La batalla comenzó entre palabras y energías invisibles, donde la casa misma parecía luchar para proteger a su oscuro guardián.
Miguel pronunció con valentía los conjuros del libro, mientras Clara rezaba con fervor el rosario, intentando crear un escudo de protección. Sofía, con una fuerza inesperada, tocó el cofre y sintió como su alma se conectaba con las almas prisioneras, liberándolas poco a poco. Sin embargo, el poder de don Ernesto se incrementó, emanando sombras que amenazaban con devorar sus corazones. El momento culminante llegó cuando Miguel comprendió que debían hacer un sacrificio. Uno de ellos debía ofrecer parte de su alma para sellar el pacto roto y garantizar que el mal no regresara. Fue Clara quien, con lágrimas y una serenidad sobrehumana, se ofreció, aceptando el destino para salvar a sus hijos y al pueblo. Con un último suspiro, Clara realizó el acto, y el cofre explotó en una luz cegadora que sacudió la casa y disipó las sombras. Don Ernesto gritó, un sonido que trascendió el tiempo y el espacio, antes de desvanecerse en la nada. La maldición se rompió, pero el precio había sido alto. Miguel y Sofía salieron de la casa, con el corazón pesado por la pérdida, pero libres del terror que había marcado sus vidas. La oscuridad se desvanecía, dando paso a una calma inquietante, mientras en el aire aún flotaba el eco del sacrificio y la esperanza renovada. Aquel enfrentamiento final había cambiado todo. Habían ganado la batalla, pero sabían que las cicatrices internas y las sombras del pasado nunca desaparecerían del todo. El terror había cedido, pero el recuerdo de aquella noche perduraría para siempre. Los primeros rayos del sol atravesaron con dificultad la neblina que seguía abrazando San Mateo, pintando con tonos pálidos las calles desiertas y las casas silenciosas. Tras la tormenta de la noche anterior, el pueblo parecía un lugar transformado, tranquilo en apariencia, pero con una tensión latente bajo la superficie, como si el aire todavía guardara memorias de horror y sacrificio. Miguel y Sofía regresaron a su hogar, ahora vacío y frío, sin Clara, cuyo sacrificio silencioso había sellado la maldición. La ausencia de su madre llenaba cada rincón con un vacío profundo, y aunque la amenaza había desaparecido, el dolor y la pérdida eran su nueva realidad. Los hermanos se aferraron a los recuerdos, a las enseñanzas de valentía y amor que Clara les había dejado, y a la pequeña luz de esperanza que aún brillaba en sus corazones. San Mateo comenzó a despertar lentamente de su pesadilla, pero la gente del pueblo había cambiado para siempre. Las miradas desconfiadas y el susurro constante entre vecinos hablaban de lo vivido. Algunos intentaban volver a sus rutinas, pero la sombra de don Ernesto y los eventos oscuros que ocurrieron permanecían grabados en la memoria colectiva. El lugar de la casa maldita fue sellado por las autoridades después de que se reportaran extrañas anomalías, pero los curiosos evitaban acercarse, temerosos aún de lo desconocido. Algunos decían que, en noches silenciosas, todavía se escuchaban ecos de cadenas y lamentos vagos flotando en el aire, y que la figura de un hombre joven y eterno podría observar desde la distancia, vigilante y paciente. Miguel y Sofía decidieron quedarse en San Mateo, comprometidos a reconstruir la vida y a mantener viva la historia para que nadie olvidara y para que el mal jamás volviera a despertar. A pesar del dolor, encontraron en su vínculo un refugio y la fuerza para seguir adelante. La leyenda del vecino que nunca envejece se transformó en una advertencia para las nuevas generaciones. Algunos pactos no deben romperse, y hay secretos tan oscuros que la luz solo puede ganar con el sacrificio más profundo. En el aire quedó una mezcla inseparable de miedo, respeto y tristeza, recordando que incluso la victoria más amarga deja cicatrices que el tiempo no puede borrar. Así, San Mateo aprendió a convivir con su pasado sombrío, mientras Miguel y Sofía crecían con la memoria de su madre como un faro que los guiaba, enfrentando el futuro con valentía, conscientes de que el verdadero terror a veces no está en la oscuridad exterior, sino en las heridas que el alma lleva consigo para siempre.
En el corazón de un pueblo pequeño y olvidado de México, donde las tradiciones se mezclan con leyendas antiguas, se alza la imponente silueta de la escuela primaria San Rafael, un edificio que parece detenido en el tiempo, envuelto en un aura de misterio y abandono. Sus muros amarillentos, agrietados por décadas de desidia, eran vigilados por árboles retorcidos y una alambrada oxidada cubierta de maleza. Se decía que tras el incendio que la clausuró hace más de 40 años, nadie se atrevía a cruzar sus portones, salvo los jóvenes curiosos que crecieron escuchando historias que helaban la sangre. Ana tenía 17 años, una chica decidida y con una inteligencia aguda, aunque su expresión denotaba una tristeza oculta, pues vivía algo distante desde la desaparición reciente de su hermano mayor, una ausencia que la impulsaba a buscar respuestas en los lugares más oscuros. Luis, su mejor amigo desde la infancia, era un muchacho soñador con un espíritu protector, siempre tratando de cuidar a Ana y a Diego. Este último, Diego, era el más escéptico del grupo. Tenía 16 años y una mente lógica. No creía en fantasmas, pero su ansiedad crecía conforme se acercaban a la escuela. La tarde caía mientras los tres caminaban por el camino polvoriento hacia la vieja escuela. La luz naranja del sol que se ocultaba proyectaba sombras alargadas, multiplicando la sensación de que algo los observaba. Los perros del pueblo aullaban a lo lejos, como si advirtieran alguna presencia invisible. El aire olía a humedad, a tierra mojada y algo más indefinible, una mezcla de quemado y abandono. Al cruzar los muros, el silencio se hizo pesado, solo roto por el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Ana lanzó una mirada hacia el campanario desvencijado donde se escondía la campana de bronce, percibida como el guardián de un pasado que nadie quería recordar. Cada pared tenía grafitis y símbolos que hablaban de resentimiento y desesperación, recordatorios de juegos infantiles olvidados y de promesas rotas. Antes de entrar, Luis contó la leyenda local, enfatizando la atmósfera inquietante. Se dice que después del incendio, cuando faltaban pocos minutos para la medianoche, la campana comenzaba a sonar sola. Los que la escuchaban nunca volvían a ser los mismos. Ana, sintiendo un escalofrío, recordó que su hermano había estado obsesionado con esa escuela y con la historia del pacto fatal. Tal vez, pensó, este lugar guardaba más secretos de los que imaginaban. Los tres amigos intercambiaron miradas nerviosas y, sin embargo, con una mezcla de valentía y curiosidad, cruzaron finalmente las puertas entreabiertas, entrando en un mundo donde el tiempo parecía detenido y el pasado, cargado de tragedia, estaba listo para despertarse. El aire en la escuela parecía haberse vuelto aún más denso, como si el propio edificio respirara lentamente y vigilara a los intrusos. Ana, Luis y Diego avanzaban con cautela por el pasillo principal, iluminados solo por los últimos rayos de sol que se filtraban a través de los vidrios rotos de las ventanas. La oscuridad se acercaba con rapidez y cada sombra se estiraba y torcía, convirtiendo los rincones en refugio de pesadillas. Mientras caminaban, Ana comenzó a sentir un escalofrío que no lograba sacudirse. Su mente se dividía entre la tristeza por la ausencia de su hermano y un extraño presentimiento de que estaba siendo observada. Luis, atento a cada ruido, trataba de mantener la calma y bromeaba para aliviar la tensión, pero su voz sonaba extrañamente ahogada, como si el lugar absorbiera los sonidos. Diego mantenía la mirada fija en el suelo, intentando ignorar el crujido repetitivo que parecía seguir sus pasos. De pronto, un sonido metálico cortó el silencio. Una campana resonó, clara y profunda, como si alguien tirara de su cuerda. Los tres se detuvieron en seco. La campana, que todos creían inservible, estaba sonando sin explicación. Luis se acercó al campanario y vio que la vieja cuerda colgaba floja y desgastada, sin movimiento visible. Sin embargo, el eco seguía repitiéndose en el aire pesado. Ana sentía que su corazón latía con fuerza. Entonces notó algo detrás de una pared descascarada
enmascarada. Un mocho de lápices y un cuaderno empolvado descansaban sobre un escritorio antiguo. Al abrir el cuaderno, sus ojos se posaron en palabras garabateadas con desesperación. No confíen en las campanas. Ellas llaman a lo que debe quedarse dormido. La tinta estaba corrugada por el tiempo, pero el mensaje parecía urgente y reciente a la vez. Mientras Ana leía, Luis mostró un movimiento nervioso. Siguió una sombra que parecía deslizarse entre los pasillos. Diego, aún escéptico, consideró la posibilidad de que fuera solo un juego de luces o su imaginación, pero sus manos temblaban. El ambiente se volvía más opresivo y a cada instante el frío aumentaba, como si una presencia invisible se acercara. De repente, Ana sintió una mano helada en su hombro, pero al voltear no había nadie. La sensación de ser vigilado se intensificó en todo el grupo. El siniestro toque de la campana repicó varias veces más, marcando el ritmo de una amenaza que comenzaba a despertar. Los tres sabían que ese sonido era la señal de que algo estaba a punto de cambiar, y no para bien. Las historias que antes parecían cuentos ahora tenían voz propia, y en esa vieja escuela, la línea entre el mundo de los vivos y los muertos empezaba a desdibujarse con un ruido que helaba hasta el alma. Después del inquietante episodio con la campana, el trío se adentró más en la escuela, ahora con una mezcla de temor creciente y una necesidad imperiosa de entender qué estaba ocurriendo. La penumbra los envolvía por completo. Solo las linternas de sus teléfonos servían para iluminar el polvo suspendido en el aire, que parecía bailar con cada pequeña ráfaga de viento helado que cruzaba el edificio. Ana, con el cuaderno antiguo en las manos, se sentó en el suelo contra una pared cubierta de pósters descoloridos por el tiempo. Mientras leía en voz alta los fragmentos de diarios y cartas escritas a mano, comenzó a encontrar detalles inquietantes. Referencias a desapariciones de alumnos, una maestra que desapareció sin dejar rastro y murmuraciones sobre un incendio provocado por algo más que accidente. La escritura, a veces temblorosa, sugería miedo y desesperanza. Luis decidió explorar el aula contigua, donde encontró una vieja fotografía pegada en la pared con engrudo amarillento. Era un grupo de niños, todos con miradas serenas, excepto uno, un niño de ojos sombríos que parecía fuera de lugar, como si la cámara no solo capturara la imagen, sino también una sombra oscura que lo acompañaba. Al tocar la foto, una sensación helada recorrió su brazo y un leve susurro escuchó decir: «No mires, no recuerdes». Diego comenzó a inspeccionar un armario oxidado que estaba cerrado con una cadena rota, y al abrirlo encontró un conjunto de uniformes escolares quemados, mezclados con juguetes casi desintegrados y un libro infantil que parecía relativamente nuevo, raro en un lugar abandonado. En ese instante, una voz infantil, débil y distorsionada, susurró detrás de él: «Juega con nosotros». Al girar bruscamente, no vio nada, pero su respiración se aceleró. El ambiente se tornó más pesado, y conforme avanzaban más, la sensación de estar atrapados en un lugar donde el tiempo se detuvo crecía. Pequeñas marcas de manos ennegrecidas aparecieron en puertas y ventanas, como si alguien intentara salir y no pudiera. Ana recordó que su hermano había hablado de una vieja leyenda. Las almas que quedaron en la escuela no descansan porque un pacto oscuro las ató a ese lugar. Solo quien entienda su dolor podrá liberarlas. Mientras ellos discutían cómo buscar una salida, un repentino golpe fuerte rompió el silencio. Una ventana explotó y un viento helado los empujó hacia atrás. La escuela parecía querer mantenerlos dentro, y la atmósfera se llenaba de una presencia que no era solo espectral, sino también vengativa y dolorosa. El grupo comprendió que no estaban solos, que detrás de esos muros habitaba un secreto mucho más profundo y peligroso de lo que pensaban, y que cada paso que daban los acercaba a un oscuro legado que involucraba la historia olvidada y el sufrimiento de generaciones. La noche había caído por completo y la escuela se había transformado en una prisión siniestra. La oscuridad parecía envolver todo,
y en la distancia el sonido de campanas persistía, más claro y aterrador que nunca. Ana, Luis y Diego apenas lograban seguirse entre la penumbra, sintiendo que cada sombra podía ser la antesala de un horror indescriptible. De repente, un aire gélido invadió el pasillo donde estaban. De la nada, una figura apareció frente a ellos. Una mujer vestida con un antiguo uniforme de maestra, su rostro pálido como la muerte, pero con ojos negros, huecos y profundos que quemaban la mirada. Su boca emitía un susurro lastimero que rasgaba el silencio. No debieron volver. Ana dio un paso al frente, sintiendo que todo su cuerpo temblaba, pero con un fuego interno que la impulsaba a no retroceder. Luis intentó tomar la mano de Ana, pero la maestra espectral alzó su brazo y con un gesto triste los separó. Diego, aún incrédulo y temeroso, buscaba en su mochila alguna herramienta o linterna que los pudiera ayudar, pero sentía que el pánico contraía su cuerpo. La maestra no estaba sola. A su alrededor aparecieron otras presencias, niños de rostros desfigurados por el dolor y el fuego, que alzaban las manos pidiendo ayuda y justicia. La escuela entera parecía cobrar vida. Las paredes gemían, puertas golpeaban y el eco de la campana hacía vibrar el suelo como un latido siniestro. La aparición lanzó un lamento que penetró en el alma de cada uno. Nos arrebataron la vida y ahora fingen que nunca existimos. Nosotros somos el grito que nunca cesó. La intensidad de la presencia provocó que Ana viera imágenes fugaces en su mente. El incendio, los gritos, la traición de adultos que vendieron un alma para salvar la escuela, y especialmente a su hermano, que parecía estar ligado a ellos más de lo que ella imaginaba. Luis quiso responder, pero solo pudo articular un entrecortado «¿Qué quieres de nosotros?». La maestra extendió una mano espectral y una voz infantil susurró a los oídos de Ana: «Ayúdanos a descansar». Un súbito golpe en la espalda hizo que los tres cayeran al suelo. La campana resonó con fuerza y en ese instante la escuela pareció respirar, como si les advirtiera que su tiempo se acababa. Ana sintió la presión invisible de algo que intentaba arrastrarla hacia las sombras, pero su fuerza interior la mantuvo firme. El miedo ya no era solo una sensación, era una realidad palpable que los obligaba a actuar rápido, pero sin saber cómo ni en quién confiar. La escuela no solo era un lugar abandonado, era un corazón oscuro latiendo con rencor y desesperanza, y ellos estaban atrapados en su núcleo. El golpe contra el frío suelo dejó a Ana, Luis y Diego aturdidos, pero la urgencia de escapar los impulsó a levantarse rápidamente. La escuela parecía haberse convertido en un laberinto viviente. Cada pasillo que tomaban se torcía y cambiaba, confundiéndolos, como si las paredes mismas los empujaran hacia adentro, lejos de la salida. Luis, que normalmente era la voz de la razón, empezaba a mostrar signos de desesperación. Su mirada se nublaba y su respiración se volvía acelerada, producto del terror creciente y la presión que sentía por proteger a Ana, quien a su vez estaba absorbida en la angustia por su hermano y el enigma de la escuela. Diego, por su parte, luchaba contra sus propios miedos, manteniendo a flote su escepticismo racional, aunque cada sonido extraño y cada sombra le creaban pequeñas fisuras de duda. Intentaron regresar hacia la puerta principal, pero encontraron la entrada sellada con gruesas planchas de metal que parecían haberse fundido con el marco. Ana golpeó con fuerza, pero su sonido fue devorado por el silencio espeso que volvió a caer. Intentaron entonces las ventanas una tras otra, pero estaban tapiadas con bloques de cemento o cubiertas por una extraña capa oscura que absorbía la luz y parecía tibia al tacto, como si tuviera vida propia. En la desesperación, Ana empezó a sentirse observada desde los rincones del pasillo. Una corriente helada rozó su cuello y de repente escuchó, casi como un susurro cercano, el nombre de su hermano. Ese llamado hizo que la determinación de Ana se avivara,
pero también despertó dudas en Luis y Diego, que no sabían si continuar o rendirse. Cuando intentaron buscar un camino alternativo, un ruido sordo y fuerte retumbó por toda la escuela, como si algo gigante estuviera golpeando las paredes desde adentro. Sin previo aviso, una barrera invisible se levantó ante ellos, impidiendo su paso. Intentaron rodearla, pero parecía invisible y sólida al mismo tiempo. Presintieron que aquella fuerza no era natural, sino la voluntad misma de la escuela, una fuerza oscura que los mantenía prisioneros. Durante ese momento, en un brecha de silencio, Diego tuvo una visión fugaz. Vio a su madre llorando mientras él corría desesperado hacia la escuela y comprendió que su miedo no solo era por el lugar, sino por lo que podrían decirles o hacerles para mantenerlos ahí afiliados a ese tormento. Cuando la campana comenzó a sonar otra vez, atronadora y seca, el pánico se apoderó del grupo. Luis quiso planear otro intento, pero Ana lo detuvo mirándolo con firmeza. No podemos correr sin entender lo que está pasando aquí. Si la escuela nos quiere atrapados, tiene un motivo, y es hora de descubrirlo. Así, aunque la fuga parecía imposible, dentro de ellos renacía una nueva fuerza, una mezcla de miedo, coraje y la necesidad desesperada de comprender para poder salvarse antes de que la oscuridad los consumiera. El silencio cargado que siguió al incesante repicar de las campanas se hizo insoportable. Ana, Luis y Diego se refugiaron en una antigua biblioteca al interior de la escuela, un lugar que hacía tiempo había dejado de albergar conocimiento y se había convertido en un santuario del olvido. Las estanterías estaban repletas de libros cubiertos de polvo y telarañas, y en medio de la penumbra, una gran mesa de madera parecía guardar secretos aún por descubrir. Mientras Ana hojeaba un grueso volumen empastado que contenía los registros antiguos de la escuela, Luis inspeccionaba con la linterna un mueble viejo donde encontró una caja cerrada con llave. Diego comenzó a escuchar ecos apagados, como si murmuraciones provenientes de los días de la tragedia aún resonaran entre esas paredes. Ana leyó en voz baja una carta escrita por la directora de la escuela, la señora Ramírez, fechada justo días antes del incendio. Han venido tiempos difíciles. Fui advertida de un oscuro pacto que podría proteger a este lugar, pero su precio será alto. La culpa, la traición y la desesperanza son cadenas que mantendrán nuestras almas aquí, atadas para siempre. Si alguien encuentra esta carta, sepan que su voluntad será puesta a prueba. La campana no es solo un sonido, es un llamado y un aviso. No se acerquen sin preparación. Luis rompió la quietud para contarles que había logrado abrir la caja con una ganzúa improvisada y en su interior encontró objetos personales, un crucifijo, una vieja fotografía de la directora con un grupo de niños y un diario cuyas páginas estaban manchadas con alguna sustancia que parecía sangre seca. El diario relataba una historia aún más oscura. Años atrás, la directora intentó proteger a sus alumnos de una amenaza que superaba lo natural, mezquinando con fuerzas desconocidas, intentando conjurar una protección que salió mal. Se habla de sacrificios, de almas inocentes perdidas en un fuego que fue provocado intencionalmente para contener esa presencia, pero en lugar de salvar a la escuela, la condenó al abandono perpetuo. Mientras Ana leía, fue invadida por una imagen de su hermano dentro de esa escuela, susurrando palabras en un idioma que no comprendía, pero que resonaban en su corazón con una urgencia apremiante. Esta conexión reforzó su convicción interna. Debía encontrar una manera de liberarlo y liberar a las almas atrapadas. Diego pareció inquietarse, confesando en voz baja que creía que quizás la presencia oscura no solo estaba ligada a la escuela, sino también a ciertas víctimas que, como su hermano, estuvieron demasiado cerca de descubrir la verdad. Luis, aunque perturbado, insistió en que la única manera de sobrevivir era enfrentando ese pasado oculto y buscando la forma de romper el pacto. El ambiente a su alrededor se puso tenso, y a lo lejos, nuevamente el sonido de las campanas reverberó, como un latido sombrío que recordaba la naturaleza viva y malevolente de la escuela.
Pero ya no eran simples escuchas o ruidos. Esas campanas marcaban el tiempo que les quedaba para enfrentar lo que fueran para ellos. El pasado dejó de ser un misterio distante y se volvió un enemigo tangible, cuyas raíces se extendían hacia cada uno de ellos y cuyo dolor reclamaba justicia o tal vez venganza. La atmósfera dentro de la escuela comenzó a transformarse de un modo alarmante. La penumbra parecía moverse con vida propia. Las sombras se alargaban y retorcían como si quisieran atrapar todo lo que ese lugar osaba albergar. Ana, Luis y Diego, exhaustos y conmocionados por la revelación del pasado, comenzaron a sentir cómo la fuerza oscura que habitaba la escuela se hacía cada vez más intensa y tangible. Las campanas resonaban con un ritmo frenético y distorsionado, como latidos enfermos que subían y bajaban en una melodía que hacía vibrar hasta los huesos. De las paredes comenzaban a emanar susurros agudos y voces infantiles que repetían: «Devuélvenos la paz y no escaparás». Luis, siempre protector, empezó a sentir una presión insoportable en el pecho, como si la escuela misma intentara quebrarlo. Su voz temblaba mientras trataba de tranquilizar a sus amigos, aunque internamente luchaba contra un pánico creciente. Ana se aferraba al diario y al cuaderno. Cada página era un fragmento de la desesperación que los atrapaba, y el recuerdo de su hermano parecía materializarse en su mente como una sombra tenue pero presente. Diego, quien siempre intentó mantener el escepticismo, ahora hacía frente a realidades que desafiaban su lógica. Las figuras espectrales comenzaban a materializarse ante sus ojos, acercándose cada vez más, y el aire se volvía frío como un congelante abrazo de muerte. De pronto, una de las sombras tomó forma humana frente a ellos. Era un niño, de ojos vidriosos, con el uniforme quemado del incendio, que extendió su mano pidiendo ayuda, con una voz que era un eco de angustia. «Tú debes salvarnos». Mientras intentaban retroceder, puertas comenzaron a cerrarse con violencia, atrapándolos en un aula que se fundía y distorsionaba. Las paredes parecían palpitar, y del techo comenzaron a caer fragmentos de yeso, creando una atmósfera claustrofóbica que acrecentaba su desesperación. Ana, sintiendo que su resolución flaqueaba, tuvo un estallido interno de furia y coraje. Recordando las palabras de la directora en el diario, entendió que no solo estaban enfrentando fantasmas, sino que la escuela estaba viva por un pacto roto y un dolor profundo que debía ser sanado. «No estamos aquí para huir, estamos aquí para liberarlos», gritó, esforzándose por transmitir esperanza. Luis y Diego asintieron, aunque sus rostros reflejaban el terror de una batalla que parecía perdida. Entonces ocurrió un fenómeno inesperado. Las sombras comenzaron a arremolinarse, formando una especie de vórtice oscuro con ojos ardientes que los miraban. De ese remolino emergió la figura de la directora espectral, escoltada por un ejército de almas perdidas. Su voz era un lamento condenatorio, mezclado con una advertencia solemne. «Si no cumplen con lo que prometieron, nosotros seremos los que traeremos la noche para siempre». El grupo comprendió que la amenaza no solo crecía en fuerza, sino en propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de aceptar la responsabilidad que el pasado había impuesto sobre ellos. Cada momento que pasaban era un pulso más de esa maldición viva, y la línea entre la vida y la muerte se borraba mientras una verdad terrible los arrastraba hacia su destino. El tiempo parecía haberse detenido en aquella sala oscura, donde Ana, Luis y Diego se encontraban exhaustos, física y emocionalmente. La escuela había dejado de ser solo un lugar abandonado para convertirse en una trampa invisible, un pozo del que parecía imposible salir. Cada rincón de ese espacio retumbaba con el sonido insoportable de las campanas, un recordatorio constante e implacable del destino que parecía aguardarlos. Luis,
Normalmente valiente y protector, se dejó caer de rodillas entre las ruinas de un pupitre destruido. La desesperanza y la fatiga arrasaron con su espíritu. Sus ojos, vidriosos y cansados, reflejaban el peso de la realidad. «No sé si podremos... Esto es demasiado oscuro», dijo con voz quebrada, mientras sus manos temblaban sin control. Ana, al verlo así, sintió un puñal en el pecho. Ella misma sentía cómo la fuerza se le escapaba, pero se obligó a mantenerse firme. Diego, por otro lado, apenas escuchaba sus propios pensamientos. Las visiones del pasado se habían convertido en pesadillas que se filtraban en su mente. Veía el incendio, los rostros de los niños atrapados, el silencio eterno tras el estruendo. Su escepticismo se había roto irreparablemente, atrapado en una espiral de miedo y confusión, incapaz de distinguir su realidad de los fantasmas que atormentaban su mente. La directora espectral apareció frente a ellos, pero esta vez su expresión no era solo de lamento, sino también de juicio severo. El tiempo se agota. La campana no está para anunciar su llegada ni para advertir, está para llevarlos. Solo pueden elegir, convertirse en otro eco o romper el ciclo, pero el precio será alto. La tensión entre los amigos se volvió palpable. Cansancio y miedo comenzaron a abrir heridas profundas en su relación. Ana reprochó a Luis su duda. Luis cuestionó la valentía de Diego y Diego se cerró en sí mismo, sintiéndose un extraño en su propio grupo. La fragilidad emocional amenazaba con romperlos justo cuando más necesitaban estar unidos. Una nueva campanada sonó, pero esta vez el sonido no hizo eco en la distancia, sino que retumbó directamente en sus mentes, como si fuera un grito desgarrador que desgarrara sus almas. Ana cayó de rodillas, cubierta de sudor frío, mientras lágrimas recorrían su rostro. Sintió que ese sonido era una sentencia, un llamado definitivo hacia lo oscuro, hacia la pérdida total de todo lo que amaban. Sin embargo, en ese fondo de desesperación también surgió una chispa de claridad. Ana comprendió que la verdadera lucha no era solo contra los fantasmas ni contra la escuela, sino contra el miedo que amenazaba con devorarlos por dentro. Por un momento, se aferraron a esa pequeña esperanza, aunque el futuro fuera aún incierto y se acercara rápidamente una última batalla que definiría sus destinos. La escuela parecía respirar con furia mientras la campana retumbaba en una melodía infernal, trascendiendo el tiempo y el espacio. Ana, Luis y Diego estaban frente al campanario, un lugar que se alzaba oscuro y amenazante como una torre de juicio que aguardaba su destino. Sabían que ese sería el último escenario, el punto donde tendrían que enfrentar lo que había estado acechándolos desde el comienzo. Ana, con el diario en las manos, recordó la última instrucción que les había dejado la directora en su carta desgastada. La campana debe tocarse una última vez, no para llamar, sino para liberar. Pero quien toque esa campana debe estar dispuesto a sacrificar lo que más ama. Sus ojos se posaron en sus amigos y sintió que su determinación nacía de aquel sacrificio inevitable. Mientras ascendían al campanario, el aire se volvió más frío y denso. Las paredes susurraban lamentos y recuerdos que les ataban al pasado. Los niños espectrales aparecieron entre ellos, ya no como súplicas, sino como sombras enfurecidas que intentaban detenerlos. Esas almas atrapadas querían mantenerlos para siempre en ese limbo de horror. Luis tomó la mano de Ana, intentando infundirle fuerza mientras Diego luchaba con la creciente desesperación de la situación. En un momento de vacilación, una sombra oscura golpeó a Diego, arrojándolo hacia un lado, lastimándole la pierna. Sin embargo, fue Ana quien tuvo la fuerza para levantarse y continuar, consciente de que no podía fallar. Al llegar a la campana, Ana tocó la cuerda con manos temblorosas, pero con la intención clara y pura de liberar, no de convocar. El sonido que emanó fue distinto. No era un llamado de terror, sino un himno de redención. Las almas atrapadas alrededor comenzaron a brillar con una luz pálida y liberadora, pero el precio llegó inmediatamente. Diego, aún en el suelo, empezó a desvanecerse lentamente, atrapado en el límite entre mundos. Su sacrificio sellaba el destino de las demás almas y les permitía a Ana y Luis regresar. En sus ojos
ojos había una mezcla de tristeza y paz, un último suspiro de esperanza para sus amigos. Ana y Luis, con lágrimas, vieron cómo su amigo desaparecía, convirtiéndose en parte de esa luz que liberaba la escuela del tormento. La directora espectral hizo una última aparición, sonriendo con melancolía, y susurró: «Gracias por liberar nuestro dolor». Cuando la luz se apagó y la escuela volvió a un silencio absoluto, el campanario quedó vacío. Su campana ya no sonaba, y la carga invisible que presidía aquel lugar se disipó. Ana y Luis bajaron lentamente, sabiendo que la pérdida de Diego marcaría para siempre sus vidas. Pero también comprendieron que había esperanza más allá del miedo, y que el precio del sacrificio era el amanecer después de la noche más oscura. La primera luz del amanecer se filtraba tímidamente entre las grietas de las ventanas rotas, iluminando los restos polvorientos de la escuela San Rafael. Ana y Luis descendían lentamente las escaleras del campanario. El silencio ahora era absoluto, pesado, pero liberador. El aire estaba frío, pero ya no parecía tan opresivo. La maldición había sido rota, pero el precio pagado pesaba en sus corazones como una losa imposible de olvidar. Ana sostenía el diario en sus manos. Las palabras de la directora resonaban con fuerza en su mente, pero la pérdida de Diego era un dolor real, punzante y presente. Luis caminaba junto a ella, mirando hacia el horizonte con una mezcla de esperanza y tristeza. Ambos sentían que su amistad se había transformado, que lo vivido los había marcado para siempre y que algo profundo dentro de ellos había cambiado. El pueblo todavía parecía ajeno a lo que había sucedido durante esas horas en la escuela. Nadie sabía del sacrificio hecho ni del infierno vivido tras esos muros. Ana pensó en su hermano y en cómo, tal vez, la liberación de las almas permitiría que finalmente descansara en paz. Pero había una sombra persistente, una pequeña y leve campanada, apenas audible en la distancia, que parecía recordarles que no todo estaba completamente terminado. Luis partió hacia su casa, prometiendo regresar para cuidar de Ana y ayudarla a sanar. Ana, sola ahora frente al edificio silente, recorrió el patio donde tantas veces antes había jugado, ahora un cementerio silencioso de memorias y secretos. El viento movió las hojas caídas y un suspiro recorrió su espalda, como un adiós susurrado entre las sombras. Aunque la escuela estaba libre de entidades y de la maldición visible, quedaba la sensación de que el terror, el misterio y la historia trágica seguirían vivos en la memoria del pueblo y en sus corazones. Ana sabía que la experiencia los había cambiado, les había abierto puertas a lo desconocido y que la línea entre el mundo de los vivos y los muertos ahora era más delgada para ella y Luis. Antes de alejarse, Ana miró una última vez el campanario y, sin que nadie más lo escuchara, susurró una promesa: «No olvidaremos y nunca dejaré que esto vuelva a suceder». Con esa determinación, se perdió entre las calles polvorientas del pueblo, llevando consigo una mezcla de esperanza, tristeza y un legado de valentía. El silencio volvió a la escuela, pero en las noches, cuando el viento sopla entre los árboles y las estrellas vibran en el cielo mexicano, algunos dicen que aún se escucha un leve toque de campana, como un recuerdo tenue de aquello que fue y nunca debería olvidarse.